Chicos, muy buenos días. El objetivo de este video es dar continuidad a nuestro proceso de aprendizaje y vamos a retomar el tema de la semana anterior en el cual nos hablaba de los totalitarismos europeos. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar del partido italiano o del fascismo en Italia. Este va a formar una estructura política que es el Partido Nacional Fascista de 1921. Pero ¿qué son una faz o a qué hace referencia este elemento? Es un símbolo del antiguo Imperio Romano y consistía en un grupo de ramas que eran atadas juntas. Es un símbolo de unidad. Entonces, si yo tengo un elemento como este, es un símbolo de unión entre los miembros. Entonces, esto los hace fuerte, evita que se rompan, evita que se separen. ¿Listo? ¿Qué características va a tener este partido nacional fascista? Va a tener una estructura jerárquica o una pirámide jerárquica en la cual Mussolini estaba en la cabeza. Es una estructura rígida, todas las órdenes van a moverse de manera vertical hasta los miembros del nivel más bajo. Va a utilizar elementos militares a partir de un grupo paramilitar, un grupo irregular llamado las camisas negras o los camisas negras. De ahí que cuando Juanes sacó la canción La camisa negra, fue considerada o fue vetada en Italia porque se hacía referencia al movimiento fascista de Mussolini. ¿Listo? Este partido de qué se va a encargar? Se va a encargar de perseguir a todos los otros partidos o a todas las otras ideas políticas que no estuviesen de acuerdo con las ideas de Mussolini. En este caso, demócratas, comunistas, cualquiera que no encajara en ese modelo de nación que tenía en su mente Mussolini. Su objetivo, ¿cuál era? Recuperar la grandeza de Italia y de alguna manera reconstruir nuevamente el antiguo imperio romano. Entonces él va a utilizar, por ejemplo, como símbolo el águila de plata, que era un símbolo imperial. Sus mitines políticos eran muy enfocados hacia lo visual, era un showman, él creaba toda una parafernalia alrededor de él y muy hacia el elemento militar y el elemento imperial. ¿Listo? Vamos a ver que en 1920 Italia es un reino, hay un rey, que en este caso es el rey Víctor Manuel III. Entonces, ¿qué va a pasar con este rey? Mussolini en 1922 marcha hacia Roma y genera un golpe de estado. Las camisas negras son muchas, toman la ciudad y prácticamente le quitan el poder al rey. Este sistema fascista va a durar de 1922 a 1943. ¿Qué características tuvo? Mantiene la monarquía a pesar de que no hay un parlamento, no era una monarquía parlamentaria, pero él mantiene esa figura del rey como una medida de decir que él simplemente está ejecutando un gobierno cuando en la realidad pues él es el que tiene todo el poder. Se acaban las libertades. En todo movimiento o en todo proceso totalitario, el concepto de individuo, el concepto de libertad y de autonomía desaparecen, porque estos movimientos lo que buscan es que desaparezcan las diferencias, buscan generar una unidad que permita un progreso. Crea un sistema corporativo o un sistema eh, de gremios en el cual existen representantes de cada gremio de la nación y él trabaja con ellos para un proceso de desarrollo. ¿Listo? Mussolini va a buscar la industrialización o volver a Italia una potencia y generar puestos de trabajo. ¿Listo? Exalta el nacionalismo italiano, como ya lo habíamos hablado, resaltar esa figura de cuna de la sociedad occidental. Entonces Italia es relevante y tiene que volver a ser relevante. Ese es uno de los procesos más característicos. ¿Listo? Mussolini como tal pues era un administrador que entra en el cuento político y durante este proceso pues él tiene unos intentos bastante claros de crear un imperio italiano. Entonces intenta tomar la zona de los Balcanes, toma Libia, toma Etiopía,
pero no logra hacerse unas rutas de control, no logra ser realmente eficiente militarmente. Sin embargo, no deja de intentarlo para volverse un país relevante en el escenario internacional. Ahora vamos a hablar del nacionalsocialismo alemán, que es el más famoso, el totalitarismo más famoso que conocemos. También vamos a conocerlo simplemente como nazismo. Eh, este proceso es resultado de la derrota de la Primera Guerra Mundial del Imperio Alemán. Se da en un territorio, o en el territorio que vamos a llamar durante este breve periodo la República de Weimar, y va a tener como características un sentimiento nacionalista, un sentimiento de revancha y una exaltación de la historia germánica. Entonces miren cómo ya tenemos dos procesos en los cuales se busca resaltar un proceso existente o tomar un elemento de la historia de la nación para decir que ese fue nuestro momento de mayor grandeza y hay que recuperar. ¿Listo? Entonces, el líder de este proceso va a ser Adolf Hitler, una de las personas más famosas en la historia de la humanidad, y que pues él tiene como esa fijación en la grandeza de los germanos antiguos, de los dioses nórdicos, de esa Alemania del siglo XIX que es poderosa, que es culta, que es la cuna de la ciencia, de la filosofía, de la economía. Esa es la Alemania que él busca rescatar en algo que vamos a llamar como el Tercer Reich o el Tercer Imperio alemán. Reconocemos pues que el símbolo del nacionalsocialismo es la svástica, que era un símbolo ario, un símbolo que incluso se encuentra en India, pero con unas modificaciones y una significación bastante alta. ¿Listo? Hitler va a dirigir algo que se llama el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. De ahí viene el nombre de nacional socialista o nazi. ¿Listo? ¿Cómo va a trabajar él? Hitler tenía unos objetivos de dominio, de expansión y de imperio, pero necesita una base política que le dé esa fuerza que le permita generar ese proceso de apoyo de las masas. Entonces, al mencionar el tema obrero y socialista, logra engancharse a todas las bases sindicales y obreras alemanas que buscan unas mejores condiciones de vida, que buscan una reivindicación de sus condiciones laborales y sociales y piensan que Hitler los va a llevar a ese punto. Aunque Hitler, al igual que Mussolini, va a ser un gran enemigo de cualquier movimiento socialista o comunista. ¿Sí? Realmente ellos van a apostar más hacia un proceso de capitalismo, de una economía ciertamente proteccionista, industrializada, pero más desde la idea de lo privado. ¿Listo? En términos sociales, pues Hitler va a hacer un proceso similar a los de todos los totalitarismos, desaparece libertades, desarrolla un enemigo en común y ese enemigo en común va a ser llamémoslo el chivo expiatorio para los problemas de la nación, que para el caso de Hitler va a ser el pueblo judío, aunque también tenemos que hablar que él va a desaparecer comunistas alemanes que nunca van a estar de acuerdo con su modelo de Alemania, homosexuales, enfermos mentales, locos, discapacitados cognitivos, todo ese tipo de población no va a entrar en ese sueño alemán que tienen, en esa Alemania que él quiere construir. ¿Listo? Vamos a hablar un poco también de los procesos que se van a dar en otros lugares, como lo son la Unión Soviética y Japón. ¿Listo? La Unión Soviética va a estar dirigida por Joseph Stalin. Stalin fue un criminal o un ladrón que surge durante los últimos años del Imperio zarista en la zona del Volga, del río Volga, que desemboca hacia la zona del Mar Negro. ¿Y esto qué nos genera? Que Stalin es un hombre que se hace a punta de astucia, a punta de la fuerza, de la violencia, y logra escalar en esa revolución bolchevique. Entonces, él empezó simplemente como un ladrón que era contratado para conseguirle recursos a la revolución hacia 1900, 1905, 1908, pero después de la revolución, en el proceso de la revolución, él va escalando. Escala hasta el punto de ser una de las cabezas principales del partido en los tiempos de Vladimir Lenin. Y cuando Lenin muere, genera toda una estrategia para sacar del juego
a León Trotsky, que había sido el comandante del Ejército Rojo durante la Revolución, que había sido uno de los líderes y uno de los pensadores principales del movimiento comunista, pero que no tuvo la sagacidad de Stalin para crear todo un escenario a su poder. Stalin es reconocido también como uno de los mayores criminales, llamémoslo así, en términos del gobierno. Entonces él va a instaurar de manera oficial en casi todos los escenarios totalitarios el concepto de gulag o el campo de trabajo, el campo de concentración. Vamos a tener también que al llegar Stalin al poder genera una purga, la purga de Stalin, en la cual va a asesinar a casi todos los generales de mediano y alto rango del ejército y de la policía, genera una policía secreta que se encarga de investigar todo el tiempo a sus ciudadanos, cualquiera que hable algo que no tenga que ver con el proceso eh, comunista va a ser asesinado, va a ser desaparecido, va a ser enviado a los campos de trabajo, va a promover eso, una política de violencia interna y una exaltación de su figura. Vamos a ver en todos los movimientos totalitarios que hay una exaltación de la figura. Aquí hablamos con exaltar cuadros, canciones, eventos, estatuas en nombre de la persona y no de la idea, no del partido, no del proceso histórico. ¿Listo? En el concepto de Japón, pues ustedes saben que Japón es una monarquía, es decir, existe el emperador japonés, ha existido durante miles de años, y para los años 20 vamos a tener al emperador Hirohito, que tenía la idea de que Japón necesitaba expandirse, necesitaba y tenía todos los medios, incluso el derecho, llamémoslo divino, de la providencia, de expandirse. Y Japón va a iniciar un proceso de guerra en todo lo que es el lejano oriente, conquistando Corea, una zona de Mongolia, China, islas del Pacífico, ataca las Filipinas, es decir, se vuelve la potencia predominante en lo que es el lejano oriente. ¿Por qué va a ser tan significativo el proceso japonés? Porque el proceso japonés se basa en la divinidad del emperador, es decir, para los japoneses el emperador era una suerte de deidad en la tierra, y los militares, que son, llamémoslo una aristocracia, una clase alta en el Japón de los años 20, van a ser quienes realmente tomen el control y las decisiones. Entonces Japón se vuelve un país industrializado, pero también va a ser un país sumamente beligerante, que todo el tiempo va a generar guerra, expansión, eh, procesos de violencia. Se hablan en algunos relatos que el general Toho, que era el gran jefe de los ejércitos japoneses, llegó a asesinar 300.000 chinos en un ataque, y la mayoría de ellos era población civil. Entonces el proceso japonés también va a ser relevante y lo vamos a ver como un jugador en todo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente hablaríamos de España, pues que España es un proceso que trabajaremos ya de manera más puntual, pero España va a recoger los procesos de Italia, los procesos de Alemania y los va a unificar en un solo proceso. Espero que este video nos haya dado un poco más de claridad frente a los procesos totalitarios, y ya a partir de esto vamos a hablar lo que es el final del periodo entre guerras y vamos a entrar a trabajar lo que es la Segunda Guerra Mundial. Chicos, cualquier pregunta estoy abierto a través del Classroom. Que tengan un feliz día.